qué es el código cultural. Clotaire Perl lo asemeja a la combinación de una llave fuerte, de una caja fuerte, perdón. No solo tenés que saber los números de la caja fuerte, sino el orden de prelación que tienen esos números para poder abrir la caja fuerte. Una cultura es lo mismo. No solamente tenés que saber el código cultural de la cultura huésped, en este caso, sino saber el orden de los números para poder, si estamos hablando de cajas fuertes modernas, tenés una ventana temporal para hacerlo. Hola mis queridas amigas y amigos, les saluda su querido Eduardo GregMax 33 en esta nueva aventura iniciando el 2025. Hoy 2 de enero del 2025 estamos arrancando un proyecto que para mí es realmente importante. Creo que es un punto que yo siempre he querido aterrizar y que por designios del destino nos ha llevado a estar aquí en conjunto con un hermano de la vida que está en Argentina y que a partir de aquí semanalmente estaremos con ustedes para poder compartir visiones, perspectivas desde un punto de vista natural, común, sencillo, para que puedan entender esas situaciones que probablemente están aconteciendo y que no están entendiendo, desde el punto de vista latinoamericano, desde el punto de vista hispanoamericano y desde el punto de vista global. Este servidor, como ustedes conocen, GregMax 33, está aquí para iniciar este programa llamado Entre Mates y Arepas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a comer arepas, aquí vamos a tomar cafecito, aquí vamos a tomar mate, aquí vamos a conversar sobre temas y anécdotas importantes. Y para iniciar este año, vamos a iniciar con un tema realmente que a mí me toca, porque lo he vivido, y estos días estaba sacando cuentas que ya estoy por cumplir 7 años desde mi querida madre patria Venezuela, y que me es de esta índole. Entonces, ahorita vamos a tocar el tema que se titula Extranjeros en casa, donde vamos a tener la oportunidad de compartir lo que es esa visión, esa perspectiva de lo que es migrar. Pero antes de entrar en materia, quiero que mi querido invitado, más que invitado, compañero de esta nueva aventura llamada Entre Mates y Arepas, se presente. Mi querido Armando. Hola Greg, mi nombre es Armando Azeglio, soy originario de San Juan, en la Argentina, por eso no tengo el acento característico de los argentinos, quizá. Y soy profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, dicto 2 materias y he tenido la oportunidad de ser extranjero en casa, como vos, en Italia, y de estudiar en el extranjero y también de conocer a mi esposa en el extranjero, que es Argentina. Nada, eso fundamentalmente. Soy casado, tengo 2 hijos y desarrollo mi actividad como profesor y como investigador en la universidad. Perfecto, perfecto. Bueno, como sabrán, yo soy el polifacético del que ante la cámara se siente cómodo, relajado, y se pueden dar cuenta de que mi querido hermano está un poquito nervioso. Tranquilo, hermano, porque estábamos entre amigos, estamos conversando con la gente y nos ha llevado el tema, porque entre tantas conversaciones que hemos tenido, obviamente Armando en Argentina es experto en marketing político y hemos tenido la oportunidad de entrecruzar muchísimas conversaciones poderosas por allí. Y sale este tema, obviamente, por la experiencia que yo mismo he ido teniendo, porque como todos saben, yo partí de mi querida Venezuela, desde Caracas, Venezuela, un 13 de abril del 2018. Y a partir de ahí, para mí ha sido una aventura en la cual yo me he sentido profundamente agradecido, pero el hecho de cambiar tu nicho, el hecho de cambiar lo que es el sitio que te ha albergado, porque cuando yo salí del país tenía 35 años, yo tengo 43, hoy para 44 y 7 años fuera del país, me ha permitido tener diferentes perspectivas.
Pero nos vamos a enfocar el día de hoy, y obviamente yo voy a aterrizar anécdotas que he tenido a lo largo de la vida, un caso en particular, que es la migración acontecida en el ámbito de la Italia. Cuando los italianos salieron de Italia y migraron para diferentes países, inclusive Venezuela fue uno de los grandes receptores de italianos entre los años 50 y 60, incluso en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, según investigaciones históricas. Y obviamente cómo esa perspectiva cambió porque Italia, después del milagro italiano entre los años 60 y 70, donde su economía mejoró, a partir de ahí muchos italianos regresaron a casa y ahorita, en este siglo XX y los años 90, muchos latinos han ido a lo que es Italia. Y quiero aterrizarlo porque obviamente mi querido Armando ha tenido esta experiencia. Y quiero empezar esto con Armando. ¿Qué te llevó, Armando, a ir a Italia? ¿Cuál fue la motivación que te lleva a surcar el Atlántico rumbo a Italia? Mira, mi motivación principal fue la búsqueda de mis raíces. O sea, no fui eh, en primer momento un inmigrante económico, sino fui un inmigrante cultural. Yo obviamente nací y crecí en una familia italiana. O sea, tengo un papá que viene, o sea, de familia italiana, mi apellido es italiano, y mamá de origen español, con abuelos españoles. Es decir, yo tenía, digamos, las dos vertientes culturales presentes, pero por una, no sé, razón que no puedo explicar, los italianos cuando están afuera han sido muy, el término, me viene el italiano en la cabeza, han sido muy acerquiantes, circundantes, es decir, han transmitido mucho patrones culturales, digamos, de la tierra de origen, eh, y sobre todo han transmitido una nostalgia por el paraíso perdido. Yo le llamo así, ¿viste? Nostalgia por el paraíso perdido. Todo, o sea, me acuerdo de mi familia, siempre el recuerdo del paraíso que habían tenido que abandonar para llegar a Argentina. Y Argentina, bueno, hablando de las ondadas inmigratorias, sufrió dos grandes ondadas inmigratorias, una a fines del siglo XIX, principios del XX y a posteriori de la Primera Guerra Mundial, y la segunda y última a posteriori de la Primera Guerra Mundial, y la segunda a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. El caso de los, te podría decir que en el caso de los españoles, la cultura española, sea por el idioma o sea por lo que fuera, estado más omnipresente en la Argentina. Tanto es así que casi es invisible. Pero en el caso de Italia ha sido mucho más fuerte, y yo me sentía más identificado con esta cultura italiana, además porque pude tener acceso a la ciudadanía italiana y viajé eso, o sea, fundamentalmente, o sea, yo me había recibido, era un joven recién recibido en ciencias económicas, en licenciatura de administración de empresas, y yo Estamos fui hablando allá. de qué año cuando ocurre Estamos eso. 1991, marzo de 1991. Ya, Estaba perfecto. recién recibido, y no he tenido que no haya, tenía todo, o sea, tenía trabajo, tenía una prometida, tenía libros, tenía una situación cómoda, que si yo me hubiera quedado en San Juan, mi destino no hubiera sido el mismo. ¿Entendés? Y me fui allá joven ilusorio, estamos hablando de una época donde no había internet, la información que podías tener sobre la situación de los inmigrantes en Italia era nula, o sea, absolutamente nula. Quizás hoy con la proliferación de información que hay en internet, mi decisión hubiera sido absolutamente otra. Ya. O sea que tú tuviste la oportunidad de estar en esa Italia que todavía creo no era parte de la Unión Europea, sino que era supernacionalista. Sí, sí, todavía no se integraba a la Unión Europea, todavía se manejaba en liras. Era una Italia que ya había vivido
el boom económico de los años 60, o el milagro italiano de los años 60, y era una Italia, claro, yo partí con una suerte de Italia idealizada en la cabeza, como suele suceder, ¿no? Y cuando llegué me encontré con totalmente otra realidad, o sea, absolutamente otra realidad. Sí, porque hay algo ahí importante. Los grandes boom económicos que ocurrieron entre los años 50 y los años 90 fueron en un proceso de degradación. Entonces, lo que nosotros veíamos, porque, por ejemplo, si nosotros analizamos el caso brevemente, que es el más emblemático, el japonés, que empezó a ocurrir entre los 60 y los 70 de manera igual, los japoneses terminan estableciendo su cultura finales de los 80 y los 90, y estamos hablando del punto de vista económico, y se imponen a nivel mundial. Ahorita en Japón hay más bien un problema con el exceso de trabajo. Es un problema su cultura, porque todos van a un proceso de degradación. Y ahí vamos al caso, contraponiendo un poco lo que es el caso italiano, lo que presentaba Venezuela entre los años 60 y 70, que era el destino idóneo para todos los americanos, América Latina, perdón, y los mismos europeos, que los italianos deciden ir a Venezuela. Y es más, yo tuve la oportunidad de conocer italianos extraordinarios porque a finales de los años 90, mi papá, que fue un hombre que vino de provincia en Venezuela, vino del estado Trujillo, termina aterrizando en la capital, en Caracas, y establece, después de muchos años de trabajar precisamente con españoles, por eso que yo siempre he sido muy arraigado a lo que ha sido la migración, desde que soy muy niño, porque mi propio padrino era cubano. Yo siempre estuve rodeado, cuando mi papá trabajaba en Pexicola, con los cisneros, que eran cubanos. Ellos acogían a muchos canarios, ellos acogían a muchos españoles, acogían a muchos cubanos. Entonces yo de primera mano siempre tuve acceso a información siempre me llamaba la atención. O sea, en algún momento tendría yo la oportunidad también de ser migrante, y fíjate, en la vida después de los 30 me llevó a ser migrante. Pero ¿a qué voy con esto? Que en ese proceso yo conocí a muchos italianos, incluso tuve la oportunidad de estudiar con hijos de italianos, pero conocí a estos que llegaron en los años 50 y se establecieron, se convirtieron en zapateros porque eran de esa formación italiana antigua, que labraba con la mano, que eran muy artesanales, y eso les llevó a ser exitosos en Venezuela. Y en algún punto, cuando la variable cambió y la situación en Venezuela, que está, ya la explicaremos en otro caso, el próximo capítulo vamos a hablar de eso en la próxima emisión, estos hijos, que eran Mateo y Piero, regresan a Italia. Y obviamente, estamos hablando de principios de los 2000, 2001, 2002. Y ellos, cuando regresan, ellos se encuentran una Italia que les da unos beneficios, pero esos beneficios están arraigados con renunciar a quienes eran. Porque estamos hablando de que eran dueños, eran los hijos de los dueños de una fábrica de zapatos muy exitosa en Venezuela, y cuando se van a Italia de regreso, tienen que convertirse en otra cosa. Tienen que elaborar, por ejemplo, Piero termina trabajando en una fábrica de Fiat haciendo piezas a nivel industrial, y la otra persona, que es Mateo, que era el mayor, termina trabajando como parte de estas cuadrillas que trabajan las autopistas. Para ellos eso era muy bien, porque ganaban muy bien. Estamos hablando de que en ese momento ganaban casi 4.000 euros. Entre los dos hacían como 8.000 euros y hacían mucho dinero. Pero la perspectiva era que el italiano no le gustaba hacer ese tipo de trabajos. Entonces tenían que contratar a gente foránea. Y ellos fueron víctimas de el hecho de que no eran considerados italianos de pura cepa. Y no veo por qué, porque al final eran hijos
de italianos, y eran unas personas de valores. Pero ahí quiero aterrizar el segundo punto y la segunda perspectiva de pregunta contigo. Cuando tú estuviste en Italia, en esa experiencia, y estamos hablando de una experiencia previa a esta que yo estoy contando, esta anécdota que me la contaron más o menos en 2007, 2008, cuando ellos regresan a Venezuela, precisamente porque no aguantan esa perspectiva. Tu experiencia en esos años 90, en esa juventud, en esa era pre-internet, pre-redes sociales, pre-digitalización, ¿tú viviste esta situación? ¿Fuiste atacado desde este punto de vista? ¿Algo parecido? Mirá, la viví, la sufrí sobre todo. O sea, primero porque, no sé, yo hablo y escribo el italiano, ¿entendés? Llegué con una ventaja que es saberlo hablar y saberlo escribir, pero eso no contaba para nada. Además, mira, quiero resaltar una cosa y después volvemos a este tema. Soy profesor de marketing y hay un francés que se vio obligado a emigrar a la Canadá francófona, es un psicólogo francés, que se llama Clotaire Rapaille, que escribió un libro muy importante, que yo siempre lo recomiendo en mi cátedra a mis alumnos para que lean, que se llama El Código Cultural. Vamos a ser muy breves. ¿Qué es el Código Cultural? Clotaire Rapaille lo asemeja a la combinación de una llave fuerte, de una caja fuerte, perdón. No solo tenés que saber los números de la caja fuerte, sino el orden de prelación que tienen esos números para poder abrir la caja fuerte. Una cultura es lo mismo. No solamente tenés que saber el código cultural de la cultura huésped, en este caso, sino saber el orden de los números para poder, si estamos hablando de cajas fuertes modernas, tenés una ventana temporal para hacerlo. Yo, si bien tenía ciudadanía italiana y derechos como un italiano, nunca en los 7 años que viví en la península pude decodificar el código cultural italiano. Nunca pude abrir esa ventana. Yo fui con todas las esperanzas puestas y te puedo decir que es una cultura que privilegia la forma sobre la sustancia. Es decir, en este caso, sí, formalmente sos ciudadano, porque tenés toda tu ciudadanía, con tus derechos, tus obligaciones, pero sustancialmente no lo soy, no lo fui y actualmente no me considero. Si bien tengo la ciudadanía, siempre fui un ciudadano de clase B. Y con respecto a lo que decías de Japón, en Japón está sucediendo lo mismo. Hay un youtuber nipón argentino, no me acuerdo cómo se llama, muy interesante. Pide porque tenía derechos a ser ciudadano japonés, de hecho vive en Japón. Ya me va a venir el nombre en mente, donde estos hijos de nipones, gente emigrada, vuelve a Japón como el paraíso perdido, que tuvieron que abandonar sus padres, sus abuelos, y se encuentran con una sociedad totalmente distinta. Para los que quieran profundizar sobre la cultura japonesa, recomiendo un libro de una antropóloga que se llama Ruth Benedict, que escribió un libro que se llama La espada y el crisantemo. Es todo un tema el de la cultura japonesa. Hubo un tiempo en mi vida en que estuve como obsesionado con los escritores japoneses y la cultura japonesa. Y gracias a Dios salieron estos youtubers donde te explicaban justamente eso. La fase 1, que es el deslumbramiento con la cultura, la perfección y qué sé yo. Y la fase 2, que es cuando vos te desilusionás de estar en una cultura que no termina de reconocerse. Así que te da formalmente derechos, obligaciones y la ciudadanía, pero no te puedes integrar del todo. No te puedes integrar del todo. Y yo lo viví con particular dolor a eso. Porque bueno, por un lado me consideraba como una suerte de hijo pródigo, si hacemos referencia, ¿no?, a la parábola del hijo pródigo en la Biblia, y no lo fui, claro. Nadie tenía que ser. El yo que soy ahora, digo, bueno, ¿qué esperaba? Que te acogieran con brazos abiertos, que te hicieran un banquete. Bueno, eso no sucedió. Sucedió al tiempo.
tengo todavía amigos italianos del alma, que yo llamo mis hermanos kármicos, sucedió al tiempo, pero imprime la sociedad en su conjunto, no. O sea, me di cuenta que había un código cultural que me fue imposible craquear para integrarme en todo. De hecho, estoy en Argentina. Estoy siendo profesor en Argentina, cosa que yo no hubiera podido hacerlo en Italia. No hubiera podido ingresar al mundo académico. Tengo una prima de origen francés, prima hermana, con las mismas convicciones mías. Ella se identificó mucho más con la cultura francesa. Y actualmente mi prima enseña literatura francesa en francés a los franceses. O sea, que la actitud, el código cultural de Francia es mucho más abierto que el código cultural italiano, que es muy cerrado, muy endogámico, no sé. O sea, a mí me sorprende cómo mis amigos italianos me hayan abierto las puertas de sus casas y de sus corazones, porque generalmente las amistades que les van a durar toda la vida a los italianos se forjan en la escuela secundaria, lo que se llama la escuela media. Y de ahí es muy poco probable que vuelvan a establecer nuevas amistades, qué sé yo. Yo llegué y empecé a buscar trabajo, compartir currículum y qué sé yo. En esa época se hacía, había un diario que se llamaba El Portaportese, me acuerdo, y no terminé trabajando de ayudante albañil. O sea, que se pagaba muy bien, como tus amigos en Venezuela. De hecho, uno de esos amigos del alma que te menciono es la hija de un ingeniero italiano especialista en petróleo que emigró a Venezuela. Y ella hasta los 14 años vivió en Venezuela, Patricia, y cuando habla español conmigo habla con acento venezolano. Quería estudiar cine, y bueno, olvidate, no es una discriminación, ¿cómo te podría decir? Insisto, es una cultura perfecta en las formas, pero artificial y muchas veces cruel en la sustancia. Sí, es que hablando de ese código y trayendo a colación a otro gran amigo que yo tuve la oportunidad de conocer en Venezuela, de este mundo de los italianos. En este caso particular, también era dueño de una fábrica de zapatos, porque estaba cerca del negocio que nosotros teníamos, de la ferretería. Y esa zona en Caracas, específicamente en La Pastora, era una zona que era muy mixta. Era una zona residencial, pero que tenía casas viejitas y la gente, ellos tuvieron la oportunidad de comprar esas casas y reformularlas en los años 70 y obviamente después de montarse lo hicieron muy bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa persona era diferente, era menos abierto que el papá de Piero y de Mateo. Y resulta que su hija nace en Venezuela. Y entonces la hija se enamora, como pasa, o sea, eso es normal. Y resulta que acontece que él no permite y él le dice a ella, tú no te vas a casar con ningún venezolano, porque nosotros los italianos nos casamos con italianos. ¿Qué hizo? Terminó de estudiar y la mandó a Italia porque no quería que se casara con el venezolano. ¿Qué terminó aconteciendo después? Obviamente ella se fue a Italia, se mudó de Italia, se fue para España, la persona de la que se enamoró en Venezuela se fue para España y terminaron viviendo en España. O sea, porque al final el amor prevalece, pero ¿a qué voy con esto? Que el papá estaba en contra de eso. Él decía que no, que tú no te puedes casar, tú tienes que, nosotros los italianos nos casamos con italianos y no, nuestra historia es con italianos, no con otras, no nos mezclamos. Lo que él no se dio cuenta era que estaba mezclado con un código diferente, porque el código venezolano y una de las cosas que hacía que los extranjeros amaran tanto Venezuela era que el código de nosotros era muy fácil de decodificar, porque nosotros como caribeños, de sangre caliente, que estamos cerca de la playa, que éramos muy alegres, lo teníamos todo,
nosotros recibíamos y acogíamos a los extranjeros con las manos abiertas. Los convertíamos en hermanos rápidamente. Lo mismo sucedía acá, Greg. Lo Claro, mismo sucedía acá. El acoger al extranjero con los brazos abiertos es un acto fundacional de la Argentina. O sea, claro, forma parte del código cultural argentino. La Argentina, como te digo, el acto fundacional de la Argentina es acoger al extranjero, como yo les decía cuando estaba, me broncaba, ¿viste? La Argentina a ustedes no los recibió a brazos abiertos, los recibió a piernas abiertas, ¿entendés? Y no existió, como en las sociedades anglosajonas, un Little Italy. Que no existe un Little Italy porque los italianos se integraron perfectamente al tejido cultural argentino. Ahora, si me preguntás qué es la cultura argentina, parafraseo a Borges, es un acto de fe, porque no sabemos definir bien qué es la cultura argentina. Han habido, o sea, es más, si vos analizás, muchos intelectuales, escritores argentinos se han pasado la vida escribiendo sobre qué carajo significa ser argentino. Pero digamos, en el no carajo está esto de acoger al extranjero, de integrarlo, de hacerlo propio, de tratarlo como un hermano. Vos esperás eso como reciprocidad de una cultura como la italiana. La italiana a la Argentina la levantaron literalmente manos italianas, manos meridionales italianas, ¿entendés? Si definimos la cultura argentina en el ADN cultural, ¿no? La doble hélice de la cultura argentina, viste que la doble hélice del ADN tiene escaloncitos. Los correcto. escaloncitos son los codones. Bueno, tenemos varios codones italianos, españoles, turcos, franceses, ¿entendés? Entonces, esa fue mi perplejidad, cuando yo llegué allá, que empecé, sí tenía todos los papeles en reglas y en muchos casos fue una desventaja tener los papeles en reglas. Me hubiera convenido no tenerlo, porque hubiera tenido acceso a otros derechos, a otras cosas que tenían los extranjeros y yo por el hecho de no serlo no los tenía. Un golpe grande. Mira, me acuerdo de una cosa más, es anecdótico. Yo fui a una escuela industrial donde tenía que ir a talleres los sábados. Entonces mi papá iba a un café, iba a dos cafés donde se reunían los italianos, prósperos italianos que habían emigrado a la Argentina. No te hablo de Buenos Aires, te hablo de una región periférica como San Juan. Y se reunían en dos cafés. Uno era el Águila, que en realidad era l'Aquila, porque el dueño era italiano, y otro era el Piccolo Café. Y ahí se reunían la mayoría de los italianos que habían sido exitosos. Iban a tomar café, a hablar en italiano, hablar sobre la Italia que habían dejado. Las armas ideológicas se deponían antes de entrar al café y simplemente se hablaba de Italia. Bueno, yo me nutrí también, o sea, mis fantasías de joven, de niño, adolescente, se nutrió de ese ambiente donde mi viejo hubiera tomar café con estos tipos y después cuando llegué allá no había cambiado, la realidad era otra, eran los hijos del boom, así los llaman ellos, los hijos del boom. Eh, Eran nuevos ricos y como muchas veces sucede con los nuevos ricos, muchos de los nuevos ricos reniegan de las raíces de donde vienen. Entonces no quieren, no pueden, no deben recordar, porque es un pasado que quizás los avergüenza. Claro, si vos hablas o encontrás un discurso de algún relacionista público italiano, de algún diplomático, habla, ¿no?, de las cadenas que unen a Italia y Argentina. Pero eso cuando llegas a la praxis, no, si vas a Italia es como tus amigos, o sea, tenés que hacer algo que los italianos no quieren hacer. Y yo teniendo título de grado homologado, más maestría italiana, porque con este trabajo de ayudante albañil pude ahorrar y pagarme una maestría que era cara, ¿entendés? Teniendo una maestría italiana no era la condición necesaria, pero no era condición suficiente ni para trabajar de profesor, ni para ingresar a nivel universitario. Fue duro, fue una experiencia amarga. Para mí fue particularmente amarga
repito, excepto por los amigos que tengo, que son hermanos del alma, porque se comportaron conmigo en forma anómala, atípica, es decir, me acogieron, me inventaron trabajo, me sostuvieron, pero qué sé yo, me estaba enterando hace poco, circulaba el rumor que para dar la ciudadanía italiana a los que están tramitando en la Argentina, que son muchos, creo que la proporción es, fíjate, sobre 40 y pico de millones de argentinos, hay 6 millones de origen italiano. Entonces querían poner como una restricción el hecho de saber italiano. Yo sabía escribirlo y hablarlo porque lo había estudiado, por esto que te digo de la identificación, pero yo dije, ¿qué? ¿Qué? Loco, ¿cuándo les exigió la nación argentina a las hordas oceánicas de italianos que vinieron acá saber como condición necesaria el español? Nunca. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si formalmente, y otra vez, perfecto en las formas, pero artificial en la sustancia, no hay una simetría, cultural, una simetría en relaciones que haga honor o que honore las relaciones entre Italia y Argentina. Las honore como realmente debería ser, buscando esa simetría, esa paridad. Pero no existe. Sí, Disculpame, eso es importante. es un tema que me toca y me emociona y me emociona mal, boludo. O sea, No, tranquilo, esa es parte de, ya cuando lleguemos al próximo capítulo donde hablemos del tema venezolano, me va a tocar la fibra a mí. Pero bueno, antes de continuar con el programa, vamos a invitarlos a que por favor, ustedes son importantes, relevantes para que este canal llamado Entre Mates y Arepas crezca, así que su opinión, sus comentarios, su like, su compartir y su suscribirse es realmente importante. Así que los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, comenten lo que tengan que comentar, si sus experiencias han sido migrantes, si han tenido la oportunidad de vivir una experiencia parecida a la de Armando, a la mía. Y retomando el tema, mi querido Armando. Entonces, eso que están expresando, yo también lo he vivido en cierto modo, porque el hecho, yo creo que nos hace ingenuos a nosotros, los latinoamericanos, el hecho de que nosotros idealizamos mucho lo que no hemos vivido. Y lo digo desde el punto de vista venezolano, porque nosotros hemos sido, yo creo que la última nación en vivir un proceso migratorio de en vez de recibir, nosotros éramos receptores y recibíamos a todos con las, yo también coincido en lo que tú dices, con las piernas abiertas en Venezuela. Nosotros idealizábamos mucho al europeo, además que todo al americano, porque nosotros los venezolanos fuimos muy americanizados. Entonces añorábamos mucho hacer lo que hacían los americanos. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la inocencia que nosotros tenemos, porque nosotros pensamos, los venezolanos, pensamos que cuando saliéramos del país, el país que nos iba a recibir con las manos abiertas, con la misma confraternidad, y no ha sido así. Y ha sido por el hecho de lo que te habías planteado previamente, que tenía que ver con ese código que hay que descifrar, que yo apenas, por ejemplo, en mi propio caso, he venido descifrando apenas hace un año, después de 5, dándole. Y eso que estoy, por así decirlo, en la misma casa, simplemente me cambié de habitación. Me fui para otra habitación. Me cambié de la habitación donde estaba y me fui para una habitación llamada Perú, que tiene unas similares características. Hablamos español, tenemos una historia en común, porque Venezuela también recibió a muchos peruanos, finales de los 80, principios de los 90, una inmigración grandísima. Yo también tuve grandes amigos peruanos que estuvieron conmigo en la secundaria, y apenas ahorita es que yo vengo descifrando ese código. Pero nosotros los venezolanos pensamos que nos iban a recibir con los brazos abiertos cuando nos recibían a principios de este siglo. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista de que somos muy ingenuos o somos muy jóvenes para aprender eso. ¿Tú piensas lo mismo o tienes otra perspectiva con respecto a eso? ya, primero que nada quiero hacer un inserto en eso sobre el pueblo peruano.
yo le guardo particular estima al pueblo peruano porque fue también con Venezuela, pero Perú estuvo más presente con nosotros en la guerra de Malvinas. Perú puso aviones, tropas, estuvo directamente implicado en la guerra de Malvinas. Yo de pedo, no fui a la guerra de Malvinas, y eso es un reconocimiento que todo argentino tiene que saber. De hecho, hay como algo, viste, en las canchas de fútbol que no se silba el himno, pero hay un respeto muy grande hacia Perú, simplemente por ese hecho. Lo considero un pueblo hermano, como el venezolano, viste, pero particularmente Perú está en mi corazón. Fue muy fuerte la guerra de Malvinas. Yo he tenido, viste, contacto con excombatientes y reina esa cosa con Perú. De hecho, escribí un libro sobre la guerra de Malvinas, que eso, pertenezco a esa generación. Ahora, con lo que vos decís, y si eso tiene que ver con el desarrollo de las identidades culturales. Yo te he dicho, o sea, nosotros somos una cultura joven. Si vos me preguntás a mí por dónde pasa la argentinidad, caería en lugares comunes tales como el fútbol, el dulce de leche, el mate, el amado mate, Maradona, pero no tenemos una identidad tan cristalizada y tan especificada como los pueblos europeos, que tienen ya siglos, milenios, qué sé yo. No sé si me fui por la rama. No, te entiendo perfectamente porque creo que esa juventud, esa falta de trayecto recorrido como naciones, porque si nosotros nos ponemos a revisar las naciones suramericanas, donde nosotros habitamos en la parte sur del continente, no tienen cuánto, 200 años de independencia, 250 años a lo sumo. Sí, sí. Eso es mucho, contando la independencia de los Estados Unidos por allá en 1700 y algo. Entonces estamos hablando de 200, 300 años como naciones antes de ser colonia. Entonces ellos tienen una historia mucho más baja, pero probablemente eso les da una identidad mucho más profunda. Pero al punto en que voy es como el título del programa. Estamos en la misma casa, estamos en el mismo hábitat, estamos en el mismo cielo, con el mismo oxígeno, con las mismas oportunidades. Y yo considero, por lo que he aprendido, por lo que he vivido en carne propia como migrante, que al final, cuando nosotros trascendamos, porque de esto se trata, un proceso de trascendencia, todos estamos signados con diferentes lecciones, con diferentes servidores, por así decirlo, porque ahorita se dice en la actualidad que estamos viviendo una matrix virtual. Entonces no podemos ser esquivos ante eso. Pero al final, todos somos hermanos, vivimos en la misma casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora yo lo veo volviendo a aterrizar y trayendo a colación el código japonés que hablamos en algún punto, con el caso de Yokoi Kenji, un personaje que se hizo muy viral. Lo conozco, un colombiano. Claro, el colombiano. Nipón y colombiano. El japonés que yo te decía, el argentino, tiene un canal que se llama Japatonic, no tiene desperdicio. Y en uno de los programas él analiza la diferencia de códigos, pero volvamos a Kenji, dale. Claro, entonces Yokoi Kenji se hizo, los que no lo conocen, que creo que a esta altura del partido, ya después de unos 10 años, Yokoi Kenji se hizo famoso por dar una conferencia entre una universidad donde él exponía lo que era, tenía esos dos códigos a los cuales él se enfrentó. Y él, a la larga, se termina convirtiendo en un puente que le enseña a los japoneses a aprender lo latino, esa ingenuidad, esa manera de vivir única de nosotros la vida, que es con alegría. Porque si tú te pones a ver, todos los países de Latinoamérica, del lado del sur hasta México, disfrutamos la vida de maneras diferentes, pero tenemos el mismo signo. Somos muy alegres y por eso somos bien acogidos, independientemente de cualquier otra cosa. Pero ¿a qué voy con esto? Que él tenía, obviamente había vivido en Colombia hasta la adolescencia y a partir de ahí se tuvo que ir a Japón y él tuvo que decodificar ese
ese código japonés que era una cultura muy honorable, muy arraigada, muy respetuosa, a tal grado de, por ejemplo, haciendo un contraste, el metro, el sistema de metro, de trenes. Si tú te montas en un metro en cualquier país de América Latina, te vas a encontrar ruido, te vas a encontrar colorido, te vas a encontrar diversidad, te vas a encontrar bailarines, te vas a encontrar muchas cosas, vendedores ambulantes. Eso pasa, ya yo me he dado cuenta que esto es generalizado en Sudamérica. Pero esa riqueza no se ve en el metro o en los trenes japoneses, donde todos van en silencio, todos van callados, todos van centrados en su vida, en ese cierre. Y él decía que esto para él fue un choque, porque estamos hablando de una persona que vivió hasta la adolescencia en Colombia. Y cuando tú experimentas la niñez en Latinoamérica, vamos, has vivido la mejor etapa de tu vida. Vivirla en Latinoamérica siendo un niño, y eso podemos ver con actores que han vivido precisamente en Argentina y en Venezuela, que ha sido Viggo Mortensen, que vivió en Argentina y vivió en Venezuela hasta los 11 años, y recientemente Anya Taylor-Joy, que vivió en Argentina y ella se siente argentina habiendo nacido en Inglaterra, pero porque vivió su infancia en Latinoamérica. Para nosotros los latinoamericanos, vivir en Sudamérica es un disfrute, es como una montaña rusa, porque es una etapa de la vida No, que, olvídate. sí, y que yo te digo que yo la añoro mucho. Es una etapa de mi vida que yo le agradezco profundamente, porque yo tuve la oportunidad de vivir cosas que, vamos, si me piden volver a vivir, las vuelvo a vivir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si lo contrastas con cómo era vivir en Europa siendo niño, conocí también personas que fueron niños en Europa, se vinieron a América Latina, se vinieron a Venezuela, por ejemplo, y su contraste fue total. Entonces, resumiendo, ya como dándole una canalización a este primer programa del 2025, primer encuentro entre matas y arepas. Vamos, ya esperamos que cuando lleguemos a finales del 2025 tengamos más de 100 programas. En conclusión, ese proceso de migración, ¿bajo qué términos crees, Armando, que tienen que darse, que tienen que materializarse, para que sean lo menos invasivos posible para un ser humano que decide resetear su vida e irse a otro servidor a vivir Mira, otra experiencia? yo desaconsejaría a cualquier argentino y hay muchos tramitando la ciudadanía italiana, yo pienso hacerlo para mis hijos, pero no, yo les desaconsejaría a mis hijos emigrar a Italia, ¿entendés? Para que no sufrieran lo que yo sufrí. ¿Cómo debería ser el proceso? No sé, porque viste que Alcohólicos Anónimos funciona, solamente un alcohólico puede entender un alcohólico, ¿entendés? O solamente un tóxico dependiente puede entender. Entonces, solamente una institución que está formada por gente que ha sufrido la inmigración en la propia piel puede entender a los inmigrantes. Soy pesimista en ese sentido, ¿entendés? No sé, la Argentina, volviendo a Perú y Venezuela, Buenos Aires está llena de peruanos y llena de venezolanos, ¿entendés? Y no hay conflictos que, al menos que yo perciba, sobre peruanos y venezolanos. No sé, y también soy consciente que estamos juzgando la italianeidad poniéndonos desde un paradigma latinoamericano, es decir, en este caso argentino, que no es lo mismo. Es decir, soy consciente que estoy juzgando un paradigma apoyándome en otro paradigma, por lo tanto no puedo ser objetivo. Pero no sé cómo sería. Además, cuando vos hablas, viste, tampoco soy antropólogo ni sociólogo, pero viste que Max Weber escribió ese libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, haciendo referencia a los americanos del norte. Es decir, la cultura americana del norte se basa en la ética protestante, que no es lo mismo que nuestra ética. Toda Latinoamérica
en toda Latinoamérica estuvo el cristianismo y el catolicismo en particular como hecho fundacional, lo cual te genera paradigmas distintos. Ahora, Italia es la meca del catolicismo, España también, entonces te esperás reacciones similares, católicas, cristianas, si solo te parás desde el punto de vista religioso, moral, y eso no existe. Volviendo al tema del colombiano Kenji, yo aconsejo para el que quiera entender la cultura oriental a Ruth Benedict, esta socióloga norteamericana que escribió La espada y el crisantemo. Esta mujer, o sea, Douglas MacArthur, el general, quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial dice, quiero entender a mi enemigo, o sea, quiere estudiarlo. El resultado es ese libro. Te explica muy bien cómo funciona la cultura japonesa. Producto de esa cultura, yo los asemejaría a los nipones como colibríes que han desarrollado un piquito. Entonces el pico del colibrí solo sirve para alimentarse de flores determinadas, por eso han desarrollado ese piquito. Solo pueden alimentarse de esas flores. Si lo sacás de un contexto o un contexto donde no existen esas flores, el colibrí muere. De ahí el valor de Kenji, ¿entendés? De ser puente entre dos culturas. Las culturas orientales suelen ser culturas colmenares, donde el individuo no tiene importancia por sobre el grupo, ¿entendés? Por eso los japoneses inventaron el just in time, los círculos de calidad y todo lo demás. En cambio, en Latinoamérica es todo lo contrario, somos individualistas. No sé qué economista dijo que hay 4 tipos de países en el mundo: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Entendés? Somos raros. O sea, yo no me voy a hacer, viste, acá el fantástico argentino. Somos una cultura rara, pero no sé qué habría que hacer. Creo que establecer puentes culturales con personas a cargo de instituciones que hayan sufrido en carne propia la discriminación. Una discriminación sutil, muy sutil, cotidiana, desgastante, que te erosiona. Yo eso le decía a mi esposa, y decía, yo todo el tiempo tenía que estar demostrando que era buena persona, ¿entendés? No estaba, todo el tiempo tenía que estar en pose, no en pose, pero demostrando que era buena gente, ¿entendés? Y acá en la Argentina soy lo que soy, te gusta bien y si no también. Eso me desgastó mucho. También otra cosa que me dijiste en el caso anterior, o sea, en el bloque anterior, donde dijiste que los italianos se casaban entre italianos. Yo me acuerdo que cuando me divorcié de mi primera esposa, mi viejo, mi papá, estaba en San Juan, estaba con Alzheimer, tenía momentos de lucidez y no, le digo, mirá papá, me he divorciado de... Y me dice, eso te pasa por no haberte casado con una brava ragazza italiana, ¿entendés? Qué fuerte el mandato materno, qué cosa muy, muy asfixiante la cuestión. Y pienso que no hay memoria histórica. La memoria histórica es diplomática, consular, formal, porque la cultura italiana no es así, es muy pendiente de las formas, pero en la sustancia, es decir, al menos yo no lo viví. Yo volví, como dice el tango, vencido ya a la casita de los viejos. Y volví mal. O sea, después, no obstante eso, muere mi viejo y vuelvo otra vez a reincidir. No voy a ir a Italia y esta vez que estoy soltero y que se lo con casar. Y el golpe fue igual o peor que después del cuerpo. Bueno, yo también pienso de que, y eso lo digo ya en la expertise y la experiencia que tengo, que me lleva hasta donde estoy, que al final se tiene que tratar de un simple puente cultural de entendimiento, porque cuando tú te pones a revisar también quien te recibe en casa o al sitio donde tú vas, ha tenido un background
Y lo digo desde el punto de vista de lo que yo he vivido aquí en Perú, porque cuando yo llego a Perú, yo llego a un Perú y se lo estaba comentando en estos días a Pau, mi pareja, que es peruana. Y yo precisamente llegué casado al Perú y por algunas desavenencias simplemente no, mi primer matrimonio e inició esta historia con Pau. Entonces yo estaba conversando con ella y yo le decía eso, o sea, el hecho de que yo cuando llego aquí, yo recuerdo que en la universidad, cuando yo estudiaba mi tercera carrera, la de licenciado en bibliotecología, que la estudié en la Universidad Central de Venezuela, yo dialogaba con un socialista, que era obviamente de esos arraigados pro-chavistas que sería muy chévere conseguírmelo ahorita para ver si tiene la capacidad de debate luego de 20 años de desastre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que él siempre, que él tenía una experiencia de alguien que se había ido de Venezuela en ese momento a Perú, porque se estaba recién aperturando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que obviamente se iba a abrir una puerta de oportunidades al Perú. Cosa que es cierta, porque yo desde el 2004, 2005, que tuve esta conversación, cuando llego al Perú en el 2018, me encuentro en una sociedad precapitalista, muy arraigada, muy avanzada desde el punto de vista económico y muy aperturada a eso, pero muy celosa de sus tradiciones. Y obviamente se había difuminado en cierto modo, porque eso es lo que yo había podido palpar, se había difuminado lo que era lo que habían experimentado esas personas mayores de 30 años, que fue la época del terrorismo aquí en el Perú. Porque el joven peruano, ese joven que tiene 15, ese joven que tiene 20, ha visto al Perú próspero, ha visto al Perú económicamente estable, pero no ha visto lo que ha sido ese background. Entonces, cuando tú te topas con dos niveles, te topas con personas cuando son de 40 y 50 que son muy secas, muy recelosas, muy cautelosas, porque obviamente vivir bajo la sombra del terrorismo es una cosa muy seria. O sea, aquí hay sitios donde yo voy, Olvídate, ¿ya? olvídate. Es una cosa muy seria. O sea, aquí hay sitios donde yo voy y cuando yo voy con una persona mayor de 40 años me cuentan, no, aquí explotó un carro bomba, aquí volaron tal casa, aquí tal cosa. Pero el joven está pendiente de la última zapatilla, el último celular. Entonces, esas cosas como que borran un poco lo que es esa cultura, y eso pasa mucho, porque eso pasa en Venezuela también. Yo no sé qué sociedad me voy a encontrar yo cuando yo tenga la oportunidad de volver a pisar a mi país, porque en Venezuela han pasado, para mí han pasado 7 años, pero yo creo que han pasado como 7 décadas de todo lo que ha acontecido con Venezuela durante estos tiempos. Pero en resumen, creo que al final se trata de un proceso de entendimiento, porque eso es lo que he aplicado yo. O sea, desde la sapiencia y la sabiduría de mi propia experiencia, yo no puedo emitir un juicio de valor tampoco objetivo porque estoy arraigado a una experiencia propia. Para mí ha sido una aventura y yo creo que al final se trata de nosotros los venezolanos cuando volvamos a Venezuela, tener la oportunidad de aplicar lo mejor que aprendimos para no caer en lo que probablemente una gran cantidad de nosotros vivimos. Que precisamente ahorita, mientras nosotros estamos grabando este primer capítulo, hay una situación con una venezolana muy reconocida, Norquis Batista, su esposo, con una situación de un cubano que fueron a alquilar en la Florida, fueron a alquilar un carro y se generó todo un elemento turbulento alrededor de esta situación. Pero lo que yo digo es que uno tiene que aprender también a saber cómo pisar dentro de lo que es otro territorio. Al final de cuentas, como yo siempre digo, y lo he dicho en este programa, lo mantengo, Armando lo sabe mi familia, lo saben todos los que me conocen, todos vivimos bajo el mismo techo, todos estamos en la misma tierra. Y si no quieres aprender que esa parte de techo que tú tienes es la misma que yo tengo y tú crees que es la única, vamos, esa es tu perspectiva y yo te la respeto, pero no la comparto. Así que lo dejo claro para no caer en prejuzgar a la gente, porque probablemente muchos van a pensar que estamos juzgando el caso de la situación de los italianos. Simplemente lo más que he hecho es desglosarlo y desmenuzarlo
para que el que quiera tomar lo que le funcione, el que no quiera Claro, tomar. no, claro, claro, es así, o sea, yo te digo, a mí me pegó tan mal esta experiencia de la inmigración o esta proyección, ¿viste? Porque ¿quién me ha dicho, como te dije en el bloque anterior, que a mí me tenían que tratar como el hijo pródigo? Nadie, Claro. a nadie le importaba nada. Había una suerte de amnesia colectiva sobre el pasado económico italiano que tuvo que expulsar a millones de italianos para llegar al milagro económico de los años 60 y 70, tuvieron que expulsar literalmente del territorio nacional a millones de italianos que fueron en todo el mundo y que cayeron en Latinoamérica, en Estados Unidos, y que fueron acogidos bien. Simplemente yo eso lo volqué en un libro que se llama La Madre Spaghetti Patria, haciendo una catarsis. O sea, había nacido mi hija más chica, yo fui papá grande y digo, ¿qué carajo le puedo transmitir? O sea, si yo me muriera, ¿qué le transmito a esta nena? ¿Entendés? Y bueno, y un episodio donde se vea concentrado el drama y la comedia, en mi vida fue casi italiano. O sea, fue satisfactorio por los amigos del alma que tengo. ¿Entendés? Y que los nombro en el libro. Y frustrante porque no conseguí lo que quería. Yo también quería estudiar cine allá, gracias a Dios no lo hice, ¿viste? Pero el hecho de la discriminación, ¿viste? En la escuela de cine de allá era terrible, también lo cuento en el libro, o sea, no sé, vos sabés que hablando de eso, o sea, y hablando de este quiebre generacional, ¿no? Que vos me decís del consumo y qué sé yo, había un economista canadiense que trabajó para algunas administraciones demócratas en Estados Unidos, que se llamó John Kenneth Galbraith. Tiene varios libros, entre ellos Historia del Pensamiento Económico, varios. Entonces, en los años 90 Galbraith fue a hablar a Italia. Yo fui a escucharlo, porque digo, he estudiado con los libros de este tipo en el fin del mundo, que era San Juan, lo quiero ver, porque lo admiraba. Entonces le hacen algunas preguntas capciosas a algunos periodistas, diciéndole, profesor, ¿qué es la economía para los no economistas? Y Galbraith me sorprendió porque pensaba que se iba a disparar, iba a despacharse con una retahíla de conceptos académicos aburridísimos, y dijo dos cosas que son extrapolables a muchas cosas. Mire, dice, economía es responder a dos preguntas: ¿quién paga y a quién le conviene? ¿Entendés? Entonces, esto de los pibes nuevos que están pendientes del iPhone, mi hijo pertenece a esa categoría, es bastante conspiranoica el razonamiento, pero yo diría, ¿quién paga y a quién le conviene? ¿Quién paga y a quién le conviene que Italia sea así con sus hijos pródigos? Pues somos hijos pródigos. ¿Por qué no reconoces eso? ¿Por qué sos un ciudadano de serie B? Ahora he visto que España está reconociendo los derechos de ciudadanía a hijos y nietos de españoles, por lo menos en Argentina. Claro, lo está haciendo después de no sé cuánto tiempo, porque hace millones, cientos de miles de argentinos tienen abuelos españoles, como es en mi caso. Y está reconociendo esa memoria histórica. Cuando yo hablo de simetrías en el trato, en la memoria histórica, en el reconocimiento no sé, de aquellos que estamos ligados por el principio Ius Sanguinis, que Italia lo reconoce. O sea, a mí me cae mal, ¿entendés? Acá en Argentina tenemos 5 familias, o 4 familias, de origen italiano que lograron constituir empresas o grupos económicos muy fuertes, una de las cuales fue Macri, o Macri, se pronuncia Macri, debería ser bien, que gravitaron con detractores, con sostenedores, no me voy a poner en esa discusión, ellos, los Roca, los Bulgeroni, qué sé yo, gravitaron históricamente en lo que es la economía argentina. Nombrame una contraparte argentina que haya producido lo mismo en Italia. No lo encontrarás. Nombrame un candidato político, hijo de argentinos emigrados en Italia, qué sé yo, que esté en las marquesinas de la política actual. No lo encontrarás.
eso me refiero, ¿entendés? Esa falta de decir, pero como loco, o sea, no lo entiendo. No lo entiendo y me duele. Y que esto de la alegría que decía, una vez escribí un artículo, trabajaba para un diario, era un columnista de un diario que me leía mi vieja, mi tía y 2 amigos. Escribí un artículo que se llamaba El tango, un producto ítalo-argentino. Si vos analizás los apellidos de los principales autores de tango, son todos italianos, la mayoría, estoy hablando un 70-80%. ¿Por qué? Porque estos autores respiraron en la propia casa esa melancolía por la tierra atrás de cada y ese pesimismo argentino, ¿viste? Que después se cristaliza en la cultura argentina para ver la realidad. Analizar las letras de tango y son como pequeños ensayos de filosofía nihilista. Los italianos no lo saben, no le importa, o sea, no lo recuerdan, no saben que hubieron combatientes ítalo-argentinos o hijos de italianos que fueron a combatir a la Primera Guerra Mundial. No lo saben, no les importa, piensan que si acá en Bernal, donde yo vivo, hay un centro de excombatientes italianos. Nadie se pregunta por qué fue, a nadie le importa, ¿no? La RAI no ha venido a hacer ninguna entrevista, porque quizás piensan que hacer una entrevista sobre gente que dejó la Argentina, italianos que estaban afincados acá, e hijos de italianos afincados acá en la Primera Guerra Mundial, volvieron a Italia a combatir la guerra, muchos no volvieron, al punto de hacer un centro. A nadie le importa, ¿entendés? A nadie le importa porque ¿qué es lo que importa hoy? Tener el iPhone, ¿entendés? Hay una influencer italiana que se llama Chiara Ferragni. No la condeno a la mina, ¿entendés? Pues es producto de una sociedad, ¿entendés? Que se basa en esta multiplicación de imágenes en espejos enfrentados. Eso es correcto. Es un tema no te preocupes. Ya entonces, señores, hemos terminado y concluido lo que es este primer capítulo. Eso que acabamos de decir lo vamos a dejar ahí en el tintero, esperando el momento, probablemente para el capítulo número 3 o el capítulo número 4, porque el capítulo número 2 que estaremos hablando la próxima semana, el día 9 de enero, tendrá que ver con la situación que se va a devenir en mi país, Venezuela, el día 10 de enero. Por lo pronto, los invitamos a que se suscriban al canal, le den like, ajusten la campanita, se suscriban para que de esta oportunidad nos inviten a nosotros a seguir compartiendo estas charlas. Porque esto no tiene nada de preparación, esto no tiene nada de constitución, esto simplemente es dos hermanos latinoamericanos que estamos aquí dando las perspectivas de vida para que quien lo tenga que tomar, lo tome, y quien quiera ser nuestro hater, bienvenido, porque eso se trata. La vida se trata de contrastar y de convalidar. Así que nada, se le quiere y les aprecia su querido GregMax33, dándole las gracias a mi querido hermano Armando Azeglio. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste. Nos estamos viendo. Namaste. Nos vemos.